Listo, desde ahora estamos grabando la sesión. Pues vamos a empezar. El primer tema que tenemos es el de regresión lineal múltiple, este de aquí. Después veremos de ese regresión logística. Mañana veremos análisis y supervivencia. Y bueno, pues como siempre, en los primeros minutillos estamos más despiertos. Os voy a poner una esquemilla de qué va a ir estos temas. Y después lo iremos desarrollando poquito a poco. Entonces, vamos a ver un poquillo ese esquema. No lo voy a hacer en la pizarra, así que voy a abrir una Excel para usarlo como pizarra para que lo puedan ver los que estén en clase. Por pintar en algún sitio. Mirad, vamos a ver regresión lineal. Al principio de la clase. Dentro de una hora y pico estaremos viendo regresión logística. Mañana, en la primera hora, regresión de Cox, análisis y supervivencia. Todos estos tipos de regresión van a tener algo en común y algunas cosas que la diferencian unas de otras. Mirad, en este tipo de regresión lineal, lo que voy a hacerme es preguntas sobre una variable que me interesa, se va a llamar la variable dependiente, y esa variable dependiente va a ser un número. Por ejemplo, la altura de una persona. ¿De qué depende la altura de un niño? Pues no lo sé, me gustaría investigar de qué depende esa altura de un niño. Esa altura es un número. Entonces, cuando la variable dependiente es número, haremos regresión lineal, que es lo primero que vamos a hacer en la sesión de hoy. Bueno, a veces la variable dependiente no es un número, sino, vamos a ver el siguiente tipo de problema de regresión logística. A veces tú quieres saber por qué la gente vive o muere, se cura o no se cura. A veces los resultados no son un número, como qué altura va a tener un niño. A veces el resultado es te curas o no. Cuando tengáis problemas del tipo te curas o no, vamos a usar regresión logística. Variable dependiente es del tipo sí y no. ¿Vale? Cuando tengamos variable. Uy, por cierto, que chiquitito se estará viendo esto. En casa, vista, zoom. Bueno. Entonces tenemos problemas con donde la variable dependiente es un número. Este esquemilla os lo estoy haciendo porque os puede ayudar a hacer las preguntas de examen cuando lo vayamos a entrenar. Yo pondré esto de preguntas. Si lo que estoy intentando investigar es un número, regresión lineal. Si es una variable de tipo sí, no, regresión logística. Y el último tipo de ejemplo es uno que es un poco una mezcla de los dos en el siguiente sentido. A veces tenéis como problemas de investigación el tiempo que tarda una persona en pasarle algo. Por ejemplo, tiempo hasta que muere. Bueno, pues tiempo hasta que muere debería hacerlo con regresión lineal, porque el tiempo es un número, ¿verdad? Parece que sí. O parece que en principio podría tratarse como regresión lineal. Pero en un estudio donde estás estudiando el tiempo que tarda alguien hasta morir, lo mismo te mueres tú antes que el enfermo. Que estás tú trabajando en un tema porque la gente puede vivir muchísimos años. En los problemas del tipo tiempo hasta que pasa algo, lo mismo el algo no pasa nunca. Pasan años. Entonces a veces tenéis que, por ejemplo, cortar los estudios. Está estudiando el tiempo que tarda a alguien en que le ocurre algo, pero tú lo que sabes es que esa persona a lo mejor lleva ya 3 años en tu estudio, sigue vivo, no se muere, y tú tienes que cerrar el estudio, por ejemplo. Entonces, en este tipo de variables, estudio que veremos mañana, regresión de Cox, vais a tener, curiosamente, 2 variables a la vez. Una que te dice cuánto tiempo has estado tú mirando a la persona, y otra que te dice, bueno, y al final de medir a la persona durante 3 años, ¿estaba viva todavía? ¿O he cerrado con ella y ha muerto? ¿Vale? Es decir, vais a tener como una variable numérica, pero que a veces está como cortada. Dice, 3 años duró. Pero lo mismo hubiese durado más si hubiese seguido el estudio. Bueno, eso lo veremos mañana. En esta tendremos 2 variables. La dependiente no será una. La dependiente serán 2. Tiempo y estado en el último momento que viste a la persona.
Esta persona estuvo 5 años en el estudio y a los 5 años murió. O esta persona estuvo 5 años en el estudio y cuando terminó el estudio estaba feliz y viva y seguro que iba muchos años más, pero yo ya no sé cuánto ha vivido más allá de eso. Bueno, entonces esto es lo que van a tener de común este tipo de estudios. En todos estos estudios va a pasar lo siguiente. Vamos a fabricar unas tablas y las tablas van a tener unos números y yo quiero ver el efecto que tienen ciertas variables que son explicativas en la variable dependiente. ¿Vale? Quiero ver el efecto que tienen ciertas variables. Esos efectos podrán ser va a haber otro conjunto aquí de variables explicativas. Las variables explicativas van a poder ser numéricas o cualitativas, eso no va a importar mucho. Las variables explicativas serán numéricas o cualitativas, dará igual en los tres tipos de problemas. Pero en todas va a pasar lo siguiente. Puede ser que el efecto que tenga la variable sea ninguno, o que algo te lo aumente, o que algo te lo baje. Neutro, lo aumenta o lo baja. Y eso vamos a ver cómo se escribe en cada caso. Los efectos van a ser... En el caso de la regresión, en todos los problemas, un momentillo, voy a meter aquí una columnita más y vamos a ver en qué se traduce. El efecto que van a tener esta variable puede ser neutro, aumenta, disminuye algo. Por ejemplo, si estoy estudiando en la regresión lineal he dicho que estoy haciendo estudios donde la variable dependiente es un número, ¿no? Entonces me pregunto, imaginaos que estoy estudiando el efecto que tiene ciertas cosas en la altura de unos niños. La altura es un número, lo voy a resolver con regresión lineal. Yo me pregunto si con la edad los niños crecen. Pues será un efecto del tipo que algo aumenta, ¿verdad? Que algo aumentará. Pues se va a ver con un número que es positivo. Si algo lo que hiciese fuese bajar a los niños la altura, veríamos en algún sitio un número negativo, que lo veremos después. Y cuando el efecto sea neutro, será que algo ni sube ni baja la altura. Veréis en algún sitio un 0 o algo parecido a un 0. Esto cuando hagamos regresión lineal. ¿Qué efecto tiene tomar Petit Suisse? Supongo que con los Petit Suisse los niños crecen. La variable dicotoma, ¿lo toma o no lo toma? Pues tendrá un efecto que se alejará de 0. Eso es lo que veréis. Y os pongo esto del 0 aquí porque veréis que va a cambiar cuando esté en regresión logística o en regresión de Cox. Bueno, esto os parece lógico, ¿verdad? Las cosas o suben o bajan o son neutras. Neutra es lo que diremos resultado estadísticamente no significativo cuando estemos metidos en la jerga esta dentro de poco. Bueno, cuando estemos en regresión logística, la variable dependiente es algo del tipo sí y no. Vives o mueres, por ejemplo. Y aquí va a haber también un efecto neutro, un efecto de que algo aumenta o que algo disminuye. Pero va a cambiar esto. Cuando estemos en regresión logística vamos a ir hablando de algo relacionado con probabilidades. Sube tu probabilidad de que algo te ocurra, baja la probabilidad de que algo te ocurra, pero no vamos a usar exactamente probabilidad, sino vamos a usar otra cosa que se llama O-ratio. Si queréis después lo recordamos un poquito. Pero aquí va a pasar lo siguiente. El efecto, cuando estemos en este tipo de cosas, cada vez que veáis la palabra ratio en algo, es que estamos multiplicando, no estamos sumando. En las alturas, sumar 0 es dejar a la gente igual. Cuando estemos con ratios, dejar a la gente igual es multiplicarlas por 1. ¿Vale? Entonces, esa cosa que se llamaba un efecto neutro, cuando estemos con regresión logística, va a ser todo igual que la regresión lineal, pero vamos a trabajar con una cosa y nuestro efecto neutro va a ser que algo va a valer 1. Significa que lo vamos a multiplicar el efecto. Si algo tiene un efecto que te multiplica por 1, la probabilidad de morir es que esa cosa no pinta nada, no es ni buena ni mala. Cuando algo se aumente la probabilidad de que algo te ocurre
el aumentar ya no va a ser un número positivo, va a ser un número mayor que 1. Y cuando algo disminuya la probabilidad de que algo ocurra, en vez de aparecer un número negativo, os va a aparecer un número menor que 1. Es el cambio. Lo demás va a ser todo igual a la hora de leerlo. ¿Y esto que hay aquí? ¿Os queda más o menos este esquemilla de lo que voy a ir haciendo? Yo digo, lo pongo al principio todo, ahora después voy despacito viéndolos cada uno. Pero me gustaría que vieras que os voy a dar la misma clase una vez, 2 veces y 3 veces. Cambiando pequeñas cositas. Y mañana, cuando dé la clase de regresión de Cox, va a pasar lo mismo que en regresión logística. Va a pasar algo de este estilo. La gente, quiero ver si algo es malo para el tiempo de supervivencia de la gente. Imagino que en cualquier momento pudiese alguien morir. Tenéis ¿cómo se llama? Estos aparatos, estos aparatitos que sirven para medir el paso del tiempo que usan los músicos, que hace tic-tac, tic-tac. En cualquiera de esos tic-tac, el metrónomo, te puedes morir. Una persona que le aumente la probabilidad de morirse, se modela de esta forma, que en vez de ir al ritmo del tic-tac, su reloj va de esta forma, tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Te puedes morir o no? Una persona fuma y puede vivir más que tú, pero él está jugando a una mala lotería. Su metrónomo se acelera, se multiplica su velocidad del metrónomo, ¿vale? Y lo mismo, si haces algo muy sano que te protege, incluso una persona muy sana y que haga todo bien en la vida y de deporte y coma verdurita y ese tipo de cosas, su reloj irá de esta forma, tic, tac, tic, tac, irá más lento, pero aún así hay gente que lo hace todo bien y se muere antes que tú. Entonces va a ser igual que la regresión logística en la clase de mañana. Los numeritos que vamos a ver, el neutro va a ser que tu metrónomo multiplica su velocidad por 1. Si tu metrónomo hace, lo llamaremos hazard, la función de riesgo mañana, pero bueno, ahora mismo el metrónomo, tic-tac, 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 esa cosa es mala para tu salud, o baja de velocidad y será bueno para tu salud. Esto va a ser con todo igual, ¿vale? Y os recuerdo que hay una línea aquí un poquito especial, que es la de las cosas neutras. Cuando no tengamos efectos significativos, todo el tiempo en nuestra clase se va a traducir por que algo es 0 cuando estemos en regresión lineal o que algo vale 1 o aproximadamente 1 en los otros tipos de problemas. Así que voy a hacer un pequeño cambio de número en su sitio cuando toque. ¿Vale? Vale, pues empezamos ahora ya la clase de verdad. Empezamos por el primer tema de esta asignatura, que es regresión lineal. Esto de aquí. Para practicar con regresión lineal, quiero que abráis esta aplicación, que le puedo decir, regresión lineal múltiple. Abrirlo en una pestaña. ¿Se puede quitar? Bueno, ¿os ha salido esto? Bueno, pues vamos a coger un ejemplito y vamos a entender todo lo que interesa de los apuntes está aquí. No hace falta que lo veáis. Bueno, pues este va a ser nuestro problema. Quiero saber de qué dependen la altura de unos niños. La altura de unos niños es un número. Por cierto, sé que va a tocar mi problema en regresión lineal. Y creo que hay varios factores que pueden influir en la altura de los niños. Y estoy viendo ahí que sospecho que va a ser que hay niños de diferente edad y veo que los niños parecen más viejecillos, parecen más grandes, los niños más jovencillos parecen más chicos. Parece que la edad es un factor que influye en la altura de los niños. Y lo mismo el sexo. A lo mejor los niños son más altos que las niñas en general, a igualdad de edad. Entonces sospecho que puede haber dos cosas así. Bueno, pues en este simulador pasará lo siguiente. Le he puesto aquí unas pestañitas donde tú dices, ¿qué características tiene mi variable explicativa? Que son la edad, mi variable dependiente. No tenéis que tocarla. Estudiaremos aquí confusión, sexo.
un montón de cosillas. Iremos tocando estas pestañas cuando toque. Y en la clase de hoy vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a decir desde el principio qué efecto tiene la edad, qué efecto tiene el sexo, y os voy a decir cómo se enseña en una publicación, y después vamos a ver cómo se calcula. Pues esto es lo que yo he dicho al ordenador cuando fabriqué los datos. Le he dicho, quiero que los niños crezcan con el tiempo. ¿Vale? Quiero que los niños con cada año sean más altos. Eso se llama, eso está escrito aquí donde dice efecto de la edad. Le he dicho al ordenador, a ver si entendéis esto. Fabrícame datos donde los niños cada año crezcan 2 centímetros al año, en términos medios. Entonces, cada año los niños van a ser 2 centímetros más altos. Muy bien. En principio, yo sé que nadie tendría ninguna duda en lo que tengo aquí delante, ¿verdad? He dicho, me gustaría que los niños fuesen 2 centímetros más altos al año. Van a hacerlo, pero vamos a ver después detallitos. Quiero que el sexo tenga un efecto, o no. Ese efecto lo puedo poner positivo, negativo, como yo quiera. De momento le he dicho, me gustaría que los chicos fueran 4 centímetros más altos que las niñas. El ordenador me va a fabricar niños que cada año crecen 2 centímetros y en general los chicos van a ser 4 centímetros más altos que las niñas. Significa, si coge una niña de 10 años y un niño de 10 años, tú esperas que el niño de 10 años tenga 4 centímetros más. Después lo podemos cambiar a positivo, a negativo, 0, para practicar cómo se ve. ¿Vale? Bueno, pues, sin más, el ordenador, cuando me haga los datos, olvidaros de esto de aquí, mira cómo se pone en una publicación. En una publicación, y a lo que queremos llegar al final, se escribirá de esta forma. Os saldrá una tabla donde veréis la variable explicativa edad tiene un efecto que es 2, positivo, y el sexo tiene un efecto que es el siguiente. Para los chicos, no se escribe para las chicas, se coge uno de los sexos y se dice, los chicos ganan a quien sea, al otro grupo, por 4. Esto es lo que va a una publicación. Cuando leáis en una publicación una tabla de regresión lineal de ese estilo y veáis que la variable explicativa lleva un 2 y el sexo chico lleva un 4, se lee de esta forma. La edad, con cada año, la gente crece 2 y 2 y 2 y 2. Y el sexo de los chicos le gana por 4 al otro grupo que sea. Se escribe solo el grupo que gana al otro y todo el mundo tiene que saber quién es el otro. Si pone fumar sí, sabe que le ganan por 4 al otro grupo que será el fumar no. Bien, esto es como se lee en una publicación. ¿Lo veis? Después vamos a hacernos los cálculos nosotros. Geométrica, ¿qué es lo que significa que estéis viendo esta tabla de aquí? Significa, subir un poquito para arriba. ¿Qué pasa esto? Esto es lo que es un modelo de regresión lineal. En un modelo de regresión lineal tenéis una serie de observaciones de color azul que he puesto para los niños, de color rosa o rojo para las niñas. ¿Ah? Se han recogido unos datos y esa nube de puntos, que son los datos reales que tenéis, escrito en forma de tabla. La tabla está diciendo exactamente lo que estáis viendo ahí en esto. La vida real son los puntitos. Esta rayita que veis aquí es un modelo matemático que es una simplificación de la realidad. Eso lo es, una simplificación práctica. Es menos complicado de entender un modelo matemático que todos los puntos. Y eso que estáis viendo en una publicación siempre es ese modelo matemático, simplificación de la realidad, que no describe la realidad bien, pero es práctico. Vamos a intentar entender lo que hay aquí. Mirad, si yo hago zoom en esta zona de aquí, voy a coger esta zona para hacer zoom. ¿Veis que de los 10 años a los 11 años, esta gente de color rojo, que son las niñas, ¿cuánto han subido de altura? 1 y 2. Eso es lo que significa. Ese es el efecto del sexo. Cuando viene en la tabla de abajo que el efecto del sexo es 2, es literalmente que cada vez que pasa un año, el modelo matemático
te propone que le subas a los niños 2 centímetros de altura. Teníais un efecto en la tabla de allí que era un 4, abajo en la tabla que sacaba la publicación. Se lee de esta forma. ¿Qué significa ese 4? Que los niños son 4 centímetros más altos que las niñas. No literalmente, es otra cosa. Cuando te fijes en una edad la que tú quieras, por ejemplo, me fijo en la de 10 años, me fijo en la gente de 10 años. Pues una niña tendrá la altura que sea la que a ella le dé la gana, pero el modelo matemático te propone que para un niño de 10 años su diferencia de altura sea 1, 2, 3 y 4. Y eso funciona tanto para los de 10 años como para los de 11 años. ¿Qué diferencia hay con los de 11 años? Que los niños de 11 años le ganan a las niñas por 1, 2, 3 y 4. ¿Lo pilláis? Este dibujito de aquí, estas líneas que estáis viendo, este modelo matemático, es la tabla esta que estáis viendo aquí. Y es como se interpreta. ¿Vale? ¿Qué es un modelo de regresión lineal? Es un modelo matemático que simplifica la realidad más o menos compleja que hay en los datos y ya está. Es práctico. No, esto de que los niños ganan a las niñas a igualdad de edad en cualquier altura no se refiere a individuo, sino en la media del grupo. Bueno, más cosillas que tenéis que ver. Os he dejado aquí un mando. Moved este valor, esto se llamará bondad de ajuste, a un valor cercano a 1. ¿Veis que cuando el modelo matemático es perfecto, cosa que nunca os va a pasar a vosotros en la vida, los datos obedecen exactamente al modelo matemático? Eso no va a pasar nunca, pero bueno, eso es lo que dice el modelo. El modelo matemático coincide exactamente con la realidad y los niños crecen 2 centímetros al año todos, y los niños a igualdad de edad siempre todos le ganan por 4 centímetros a las niñas, en el caso de modelo matemático perfecto. No va a preocupar porque ciencia de la salud no va de modelos matemáticos perfectos. Siempre acompañaremos, y esta es la otra cosa que os faltará. Cada vez que veáis una tabla con un modelo de regresión lineal, no sabéis bien qué es lo que dice, si no os dan una medida de bondad de ajuste. La bondad de ajuste es este numerito que, fijaos, en todos los valores que lo quiera mover, como este caso de aquí, he puesto una bondad de ajuste bajita. Cerca de 0 las bondades de ajuste son malas, cerca de 1 las bondades de ajuste son buenas, nunca va a pasar un 1, ni cerca de 1. Pero fijaos, en todos los casos, sea la bondad buena, sea la bondad mala, echarle un vistacillo a la tabla. La tabla de abajo es siempre la misma. 2 y 4. 2 significa lo mismo. Si yo me voy aquí y hago zoom, cada vez que pasa un año, bueno, no lo veo muy bien, pero lo juro que pasa, cada vez que la gente se mueve un año, el modelo matemático sube 2. Y la línea azul y la roja, tanto si el modelo matemático es bueno o es malo, la línea azul está 4 rayitas por encima de la línea roja. Eso significa siempre. ¿Vale? Entonces, ¿veis lo que queremos hacer con un modelo de regresión? Yo he cogido en un grupo de personas el sexo, la edad y la altura. Y le digo al ordenador, fabrícame un modelo matemático que me explique la altura a partir de lo que me han dado, edad y sexo. El modelo, tanto si los puntos son bonitos como si son feos, como en este caso, los puntos no están muy cerca del modelo matemático, en todos los casos el modelo fabrica esta tabla. Aquí. Vamos a aprendernos a hacer nosotros una tablita de este estilo. ¿Vale? Entonces, recargamos la página todos para asegurarnos de que todos arrancamos igual, porque a esta altura ya habremos tocado mucho los mandos. Vamos a hacer regresión lineal. Ahora vamos a hacerla como os la encontráis vosotros en la vida real. En la vida real tú no sabes la solución del problema. Yo he dicho la solución del problema del principio. Fabrícame datos que los niños crezcan al ritmo de 2 centímetros al año y los niños ganen a las niñas. Vamos a intentar por 4 centímetros. Vamos a intentar sacarlo nosotros. Dale al botón descargar base de datos. Se me ha bajado una base de datos que pone aquí 15, 41, 52. Está movida la hora un poquillo.
horario de verano o cualquier cosa de esta. Pero los minutos también. Vamos a abrir esta base de datos con Jamovi. Os recuerdo cómo era. Aquí había un menú en forma de hamburguesa. Le daba al botón abrir. Le daba al botón a la carpeta navegar. Me iba a descargas. Allí tengo mi base de datos y la abro. A ver. Bueno. Quedaros solo con las primeras variables. Y X1, X2, o creo que le puse también aquí la que queráis. Mira, le he puesto aquí, si no al final, altura, edad y sexo. ¿La localizáis? ¿Veis en la última columna esto? Tengo una base de datos con muchas columnitas y me interesan esas tres en especial. Tengo la altura de unos niños, que son unos números que están cambiando de fila a fila, cada niño tiene una altura diferente y me pregunto por qué cada niño mide lo que le da la gana y yo tengo la sospecha de que la altura puede estar afectada por la edad y por el sexo. ¿Cómo se resuelven ese tipo de problemas? Pues esta es la clase de regresión lineal de hoy. Para la clase de hoy, cuando hacemos regresión lineal, le damos al menú regresión lineal. Y en regresión lineal tengo una variable dependiente que es la variable esa, la numérica. En estos problemas yo creo que la altura, tengo preguntas sobre la altura de los niños, pues la altura de los niños es mi variable dependiente. Y la altura puede depender de ciertas cosas. Son las variables explicativas. Pues mirad que abajo tenéis dos ventanitas. Una que dice covariables y veis este dibujito que hay como una regla. Y otra que dice factores y se ve este dibujo de bolitas. Entonces podéis poner las variables explicativas como que queráis. Pero las que sean de números las metéis donde dice covariables. Se ve el dibujito de la regla. Entonces, voy a escoger. La primera variable explicativa era la edad. La edad tengo aquí una regla. Así que esta va con esta. Donde dice covariable. Y creo que la otra cosa que lo explica es el sexo. El sexo es una variable cualitativa, me fijo, me coincide con la bolita con esto, y lo pongo donde dice factor. Y no tengo nada más que hacer. El ordenador me está fabricando la tabla al lado automáticamente, no he pedido nada. Y todos tendremos lo mismo. ¿Verdad? Todos tenéis que la edad va con lo que se llama un estimador que vale 2, y el sexo va con un número que es 4. Yo le dije al ordenador, fabrícame datos que tengan esta pinta. Haz análisis de regresión a ver si descubrimos cómo son los datos. ¿Ves que los descubre bien? Esto es lo que hace el modelo de regresión lineal. Intentar descubrir qué es lo que hay. ¿Qué efecto tiene la edad? Es 2. ¿Qué efecto tiene el sexo? Es 4. Y ahora vamos a interpretarlo. ¿Qué efecto tiene la edad que es 2? Cada vez que a una persona, que dos personas se diferencian en un año de edad, en término medio, el modelo dice que se diferencian en 2 centímetros de altura. Después se diferenciará lo que le dé la gana. Pero en término medio, 2. ¿Y qué efecto tiene el sexo? ¿Ves que pone chico menos chica? Ha elegido arbitrariamente coger a los chicos y ver si, en cuánto le ganan a las chicas. Podía aparecer chico, chica menos chico. No da igual. Siempre es un valor con respecto al otro. Y aparentemente a igualdad de edad y de todo lo demás que yo quiera tener en cuenta, un niño en término medio le viene a sacar a igualdad de edad 4 centímetros a la niña. Ha recuperado la información del modelo. Lo hace bien. Ok. ¿Tu día está aquí? Muy bien. Vamos a ver más cosas. Esto no es mucho. Yo tengo aquí el modelo y digo, vale, pues los niños crecen todos los años 2 centímetros, los chicos le ganan a las chicas por 4. ¿Esto es exacto o no es exacto?
¿Os acordáis que había un numerito que se llamaba bondad del modelo, que se llamaba R², que yo decía, no, esto es exacto matemáticamente o es un poco más o menos aproximado al modelo? ¿Veis que hay un numerito allí que se llama R²? Esta es la bondad del modelo. La bondad del modelo en este caso es del 92%, 92,7, ¿lo veis? R² aparece aquí. Este R² que aparece aquí era este R², que no se pintan los decimales, pero ¿sabes? Cuando yo genere, cuando vosotros mováis los mandos, cada vez que mováis los mandos, diga, esto quiero hacer que las niñas sean más altas que los chicos, ponéis negativo, y descargáis la base de datos, saldrán datos como vosotros digáis que ocurra, si queréis simular cualquier cosilla. ¿Vale? Pues esa era la bondad del modelo, ese que estáis viendo ahí. ¿Visto que va esto? Bueno. Más cosillas. Cuando estáis haciendo regresión lineal, a alguien se le podría pensar que hay más cosas que influyen en la altura de los niños. O menos. O pongo variables, quito variables. ¿Qué me quedo al final? Cuando quiero hacer un estudio. Vamos a tratar eso un poquillo. Mirad. Imaginaos que estáis haciendo un estudio y no se te ocurre a ti que el sexo pueda influenciar la altura. Esto os puede ocurrir cuando estéis haciendo un proyecto fin de máster, queráis proponer hacer un estudio y tenéis un apartado que pone material y método. Voy a medir en los niños esto, esto, esto y esto. ¿Qué pasa si estáis en el mes de mayo, ya lo tenéis todo escrito, estáis a punto de enviarlo a imprimir, y se te ha olvidado poner alguna variable en el modelo que deba explicar la altura de los niños? ¿Te tiene eso que fastidiar? A veces sí, a veces no. Vamos a ver cómo ocurre. Mirad, ahora os voy a decirle a esto lo siguiente. Le digo al ordenador, mi modelo está teniendo en cuenta la edad y el sexo, ¿verdad? Voy a decirle que se olvide del sexo. Si se olvida del sexo, ese modelo matemático es uno que explica la altura de una persona solo teniendo en cuenta la edad. ¿Ha visto que se ha olvidado del sexo? ¿Habéis visto lo que ha hecho para olvidarse del sexo? La línea azul y roja ya no hay dos líneas, una para cada sexo. Hay una que es común, lo siento mucho. Tú me has dicho que lo prediga a partir del sexo y él me lo hace. ¿Tiene por qué estar mal este resultado? Echarle un vistacillo a la tabla. ¿No? No tiene por qué estar mal. Y hay situaciones donde sí cambiará. Eso se llamará confusión y ese efecto. Lo veremos más tarde. Pero quiero que veáis que en principio, si no hay confusión, que ahora mismo no sabemos lo que es, simplemente te has perdido saber el efecto del sexo. Me lo he perdido. No sé qué efecto tiene el sexo. Pero yo he hecho mi trabajo, yo quería ver qué efecto tenía la edad, y veis que lo he pillado bien, sigue siendo 2. Otro compañero vuestro está estudiando el mismo tema, quiero ver qué efecto tiene el sexo en la altura. Marca el sexo, quitar la edad. El modelo matemático ahora es este. Quiero explicar la altura de una persona solo a partir de su sexo y nada más que del sexo. Pues va a haber 2 alturas. La altura de los niños y la altura de las niñas. Si no quiero saber otra cosa. ¿Qué diferencia hay entre la curva azul y la roja? Si le hago, fijaos con la diferencia de altura. 1, 2, 3 y 4. El efecto del sexo, el modelo matemático lo sigue pillando bien. Es cierto que yo me he olvidado una variable importante que era la altura. Y se nota en que tú dices, feo lo que estoy viendo aquí. Pues eso es lo que hacéis. Si olvidáis de variable importante, en principio es solo feo. Pero puede estar todo bien. Como veis aquí hay una diferencia de 4 y cuando yo fabrique mi tabla me dirá el efecto del sexo es 4. No está mal. Está bien. Entonces esto lo digo para que sepáis una cosilla.
si veis una publicación que está trabajando altura en los niños y uno tiene en cuenta la alimentación, la actividad física, y otro lo hace teniendo en cuenta los petit suisse y el queso que comen, los dos estudios pueden estar bien. Uno está viendo la alimentación, otro está viendo el deporte. Estaría más bonito que uno que lo cogiera todo junto, pero no tienen por qué medirse mal las cosas si te olvidas de variables. Si un modelo tiene unas variables y no hay problemas especiales, las puedes medir bien, aunque en realidad el modelo se ha fabricado con más variables. Entonces, no tenéis por qué asustaros si os olvidáis de variables a la hora de fabricar este tipo de modelos. Lo suyo es que no os olvidéis de ninguna y que cojáis todas las variables importantes. ¿Vale? Si yo cojo las dos variables importantes, recupero los dos valores cuando lo voy a hacer. Bueno, vamos a probarlo un segundín. Antes bajasteis una base de datos, ¿verdad? Os voy a preguntar ahora, usa el modelo de regresión lineal para ver el efecto que tiene la edad en el sexo. Y la solución debería ser 4. En la base de datos que tenía ahí abierto en Jamovi, ¿qué efecto tiene la edad y el sexo en la altura? Lo tenía escrito en esta tabla. ¿Qué pasa si quito el sexo de en medio? Él me fabrica una nueva tabla y me dice, el efecto de la edad es 2. Todo va bien. Aparentemente estas cosas van a ir bien. Y si pongo el sexo en la tabla, como debería ser, y me olvido de la edad, el efecto del sexo era 4. ¿Qué pasa si me olvido de una variable? Pues sigue siendo 4. Qué bien. Bueno, que sepáis que estoy haciendo un poquillo de trampilla. Le he dicho al ordenador, fabrícame unos datos maravillosos donde no haya nada de confusión. Ahora vais a ver que vosotros en la vida real podéis tener confusión de la forma más natural y entonces ahora sí que estáis fastidiados. Pero tiene una solución. Tiene una solución. ¿Vale? Bueno, entonces, aparentemente, el modelo de regresión lineal sirve para ver el efecto que tienen varias variables en una dependiente. Y si te olvidas de variables no pasa nada porque el modelo de regresión lineal funciona aparentemente siempre. Pues vamos, si esto ha quedado claro, vamos al siguiente problema que es por lo que de verdad es más útil la regresión lineal. La regresión lineal, esta que os he hecho, la de los datos, esto de mentirijilla, está todo para que no pase ningún problema. Pero imaginaos que hacéis un estudio donde haya esta situación que os pongo aquí. Y para esto vemos análisis multivariante, para estas situaciones. ¿Veis que he puesto aquí una pestañita que se llama confusión? Le he dicho al ordenador que haya confusión 0. Y así mi vida es muy simple. No que fabrica datos con 0 de confusión. Ahora os comentaré qué es lo que es. Ahora voy a provocar la confusión. En la confusión, a ver, le dije a una IA que me hiciera ese dibujillo. Y mira, dibújame un grupo de niños donde las niñas en general sean muy viejecillas. ¿Vale? Las niñas son muy mayores. ¿Os parece que ese grupo son las niñas muy mayores? Si yo me pregunto, ¿creéis que la media de los niños va a ser más alta que la media de las niñas? A lo mejor ahora no va a estar tan claro. Y es que ha pasado una cosa. Hay un montón de niñas muy mayores que se han colado en el estudio y me pueden estropear esto. Entonces, voy a probar diferencia de la edad. Voy a hacer que los niños sean, voy a poner aquí un -2, sean 2 años más jóvenes que las niñas. ¿Veis los puntitos azules? Mirad, matemáticamente a que todo está igual. Echarle un vistacillo a la tabla, al gráfico. ¿No os parece que cada vez que cumplen un año los chicos crecen 2? No pasa nada. Cuando os fijáis en la línea azul no parece que está 1, 2, 3 y 4 cuadritos por encima. No pasa nada. En principio simplemente los chicos son más jovencitos. ¿Veis que en este extremo hay niños, chicos jovencitos?
de poca edad. Y aquí se han colado unas cuantas niñas muy mayorcitas. ¿Veis chicas de 15 años? No hay niños de 15 años. No pasa nada. Al modelo de regresión lineal no le engañamos. Si se cuelan niñas viejecitas y se nos cuelan bebés por aquí, no pasa nada. El modelo matemático funciona bien. Todo va bien. Ahora es donde quiero fastidiaros. Olvidaros ahora de una variable importante. Quitar la variable sexo. O quitar la variable edad. Mira, voy a olvidarme de la variable sexo. Ahora el efecto de la edad. Eso sí que me fastidia. Eso no me gusta. Esto es la confusión. Mira lo que ocurrió. Antes no pasaba. Cuando yo tenía las dos variables, esto era 2, esto era 4. Y el modelo matemático lo ve. Como me olvide de una variable importante, porque haya confusión, porque las chicas sean mayores, este número de aquí ya está mal calculado. Lo mismo pasa si me olvido del otro. Me voy a olvidar de la edad. ¿Qué diferencia hay entre los niños y las niñas? 0. ¿Cómo que 0? Lo veréis aquí. Y en término medio, los niños tienen la misma altura que las niñas. Pero claro, es que hay unas cuantas niñas muy mayores que han subido el valor. Entonces, ¿veis que es vergüenza que trabajáis en un tema y digáis, el efecto del sexo es 0? ¿A qué os arriesgáis que os diga vuestro tribunal? ¿Usted ha tenido en cuenta la edad? No, no lo he puesto. Pues muy mal. Entonces, os podéis olvidar de variables cuando no hay confusión. No pasa nada. Lo hemos hecho en la clase anterior y con datos ideales, todos los niños y las niñas cuadrados. Pero en la vida real, cuando estás haciendo un estudio observacional, te pueden ocurrir desgracias como esta. Que como te hayas olvidado una variable importante, estés contando tonterías. En los datos se ve que, en los datos reales se ve que hay dos variables que lo explican. El sexo tiene un efecto que es 4, pero por haberme olvidado de una variable importante y no haberla tenido en cuenta en el modelo, el efecto es de aquí. Bueno, pues esto nos ayudará. Esto que estáis viendo aquí es una desgracia, que lo sepáis, pero que tiene siempre una solución. La confusión desaparece si ponéis todas las variables importantes. Siempre va bien. ¿Lo habéis visto? Entonces, vamos a meter la pata. Con estos datos tan feos que yo tengo aquí, os recuerdo cómo lo he fabricado, por si alguien no lo ha hecho conmigo, porque quiero que os descarguéis la base de datos. Había un efecto de confusión porque le he dicho, oye, cógeme los chicos 2 años más jóvenes que las niñas. Han entrado clases de parvulitos y han entrado chicas de un grupo mayor de edad en este estudio. Y no tenía yo chicos equivalentes. Mi estudio es observacional, incluye confusión. Han entrado, lo que digo, estoy haciendo estudio en colegio y me han entrado unas cuantas clases donde separan a los niños y a las niñas y he cogido clases de chiquitines y clases de mayorcitas. Vale. Descargo la base de datos. Es la de las 16.00 que pone aquí. A mí me ha salido esta hora. Voy a abrirla con Jamovi. Vamos a hacer el estudio mal y vamos a arreglarlo. Menú de hamburguesa, abrir, navegar, descarga la de las 16.00. Estos datos tienen confusión y a nosotros no nos va a hacer sufrir. Bien, este es el estudio que os propongo. Me gustaría saber el efecto que tiene el sexo en la altura de los niños con esta nueva base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Regresión lineal. Quiero ver qué efecto tiene en la altura de las personas tu sexo. Lo miro aquí y me dice el efecto de este número que es 0. 10 por e elevado a menos 5 es 0,0000, no sé cuántos 0 he dicho, y 1. 0, muchos ceros y 1. El sexo no tiene ningún efecto
según dice mi estudio sobre la edad. ¿Lo veis? Pero alguien me ha dicho, alguien me dice, qué raro, ¿has tenido en cuenta la edad? Tengo en cuenta la edad y de pronto cambio de opinión brutalmente. Ahora el efecto del sexo ha pasado a ser 4. Bien. En el estudio anterior había un problema al olvidarme de una variable. Una vez que la he metido, el modelo lo ha captado y todo funciona. ¿Habéis visto lo que ha ido mal y cómo se ha arreglado? Bueno, pues entonces ahora os pongo la definición matemática. Se dice que hay confusión. Un estudio, esto yo creo que sí convendría apuntároslo. Lo tenéis por ahí en los apuntes. Yo metí entre tantas frases. Esta es de las importantes que me puede venir para las preguntas de examen. Se dice que hay confusión cuando hay una variable explicativa que está relacionada con la variable dependiente y también con otra explicativa. Cuando eso pase, ahora mismo son solo palabrillas, no pasa nada. El modelo matemático sabe arreglarlo. Pero esta es la regla. No te olvides de ninguna variable explicativa. Si están todas, el modelo matemático lo pilla. Pero será una desgracia que pongáis en vuestro material y método cuando vayáis a hacer un estudio. Dice, voy a tener en cuenta las variables tal, 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 tal. Y os olvidéis de una que se relacione con alguna de las que hayáis puesto y a la vez se relacione con la explicativa. Como ocurra eso, ahí es donde viene la desgracia. Que el modelo lo arregla, pero vuestro estudio está mal como se olvide ponerla. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha pasado en este dibujito? En lo que estábamos viendo aquí. ¿Por qué había confusión? Había una variable que era el sexo. ¿Y habéis visto que el sexo se relaciona con la altura? Hay unas cuantas niñas muy grandes. Sexo. Perdón, el sexo se relaciona con la altura. Pero también se relaciona con la edad. Quería hablar de eso. ¿Veis que tenéis unas cuantas niñas muy grandes? Os quería decir grandes de edad. ¿Veis que tenéis unas cuantas niñas muy mayores de edad? El sexo se ha relacionado con unas cuantas niñas muy mayores de edad, de muchos años, y a la vez el sexo se relaciona con la altura que tiene la gente. Eso ha pasado, tienes confusión, no pasa nada si las pones todas. Esto es lo que ha cambiado con lo que estábamos haciendo en la clase hace 15 minutos. Hace 15 minutos decía, si te olvidas de una variable no pasa nada. Bueno, entonces, ¿dónde vais a tener problemas? Mira, si hacéis ensayo aleatorizado, los ensayos aleatorizados se encargan de que no haya ningún problema. Porque la gente son mandados a los grupos por azar y es imposible que te salga, vamos, casi muy improbable que te salgan estas situaciones de confusión, donde hay ya una variable explicativa que se relacione a la vez con otra explicativa y con la dependiente. Eso no va a pasar. Pero en los estudios observacionales, donde tú tienes muy poco control del valor de las variables, donde entras a mirar, sí que eso te puede pasar de forma natural. Entonces, los que tengáis estudios observacionales cuando vayáis a escribir vuestro proyecto fin de máster, cuando digáis variable explicativa, lo que veáis en la literatura, si un artículo coge una variable explicativa y otro coge otra y otro coge otra, tú súmalas todas las que puedas para asegurarte de no tener ningún problema. No hay ningún límite. En principio nunca va a hacer falta 30 variables, pero como haya riesgo de confusión, tu estudio no vale mucho. Nunca os podéis olvidar de variables que deban de estar por narices en un estudio. Entonces, lo normal es que los autores que estén trabajando en un tema que tú estés leyendo, ellos ya lo sepan, aunque tú seas novato, ellos sí lo saben. Si hay un estudio observacional, hay riesgo de confusión, no dejéis ninguna. Si estáis en un ensayo experimental y no queréis medir muchas variables y no las medís, no pasa nada, que el modelo matemático lo arregla. O sea, aunque te olvides, no pasa nada. Cuando haya confusión,
el modelo matemático lo arregla si la pones. Como te olvides de ella, has visto cómo sale mal. ¿Te acuerdas? Lo pone bien. ¿Visto esto? Vale. Pues, ¿qué hemos visto hasta ahora? En resumen, sabemos entender las estimaciones de los coeficientes, sabemos poner modelos, añadir o quitar variables y sabemos que en ciertas ocasiones olvidarte de una variable es malo, sobre todo cuando hay confusión. Si no hay confusión, si te olvidas variable no pasa nada. Bueno, sabemos lo que es bondad. No sabemos lo que es bondad de ajuste. Simplemente he movido un mandito que es la bondad de ajuste, pero no he dicho qué es. Vamos a ver un poquillo el tema de la bondad de ajuste. Los modelos matemáticos pueden tener más bondad o menos. Mira, lo podéis manejar con este mandito de aquí. Esto es un modelo malo, esto es un modelo bueno, perfecto. Y cuanto la bondad está más cerca de 1, más perfecto es. ¿Vale? Pues quiero que os fijéis en una cosilla. Dejádmelo en 0,9. Por poner un numerito así. Ah, y quitarme la confusión. No quiero estar dando clase con confusión. Confusión, 0. Ah, o simplemente recargáis. Si recargáis, todo se me inicializa como me gusta arrancar la clase, todo bonito. Hay una confusión de 0. Confusión de 0. Vale, pues tengo estos datos de aquí. Vamos a ver eso de la bondad de ajuste. Mira. Hay una cosita que os he puesto aquí, que es mostrar residuos. Son esas rayitas que han aparecido, si le dais a mostrar residuos. ¿Veis lo que son los residuos? Es la diferencia que hay entre los datos de la vida real y lo del modelo matemático. Un modelo matemático es una simplificación de la vida real, a partir de dos pendientes, dos numeritos, los que habéis visto, el 2 y el 4. ¿Veis que se cometen errores? Esos errores son los residuos. Si en un modelo matemático como este os olvidáis de una variable importante como el sexo, ¿qué creéis que van a pasar con los errores? Quitad el sexo del modelo matemático. ¿Qué os parecen los errores más grandes? ¿Aquí o aquí? Si me olvido del sexo o lo pongo, aquí me he olvidado, aquí lo he tenido en cuenta. ¿Veis que cuando en un modelo esto de regresión pongo variables importantes, como el sexo tiene un efecto, claro, le he dicho por definición que tenga un efecto de 4. ¿Veis que cuando pongo la variable me aparecen errores chiquitines? Y cuando me olvido de una variable importante, el modelo matemático dice lo mismo, pero ahora los errores son más grandes. Bueno, ¿qué es lo que hace cada vez que metes una variable en un modelo? Añades algo que puede explicar algo de lo que está pasando con la variable pendiente. Y lo típico es que cada vez que metas una variable te explicará un poquito más y un poquito más y un poquito más. Eso se traduce por los errores serán cada vez más chicos y más pequeños y más pequeños. Pues quiero que os fijéis ahora la siguiente cosa. Bueno, os habéis quedado con esto de aquí, ¿verdad? Vamos a hacer una cosilla. Volver a la base de datos original, la que no tenía confusión, la que era la de las 1541. ¿La tenéis por ahí abierta? Si no, simplemente bajaros la que tengáis aquí ahora, que esa vale. Si no, bajáis una nueva y funciona. Voy a abrir la base de las 1541. Me gustaría que hiciéramos el siguiente modelo. Estudiar el efecto que tiene la edad en el sexo y me digáis qué bondad tiene ese modelo. ¿Qué efecto tiene en la altura el sexo? Y aquí tengo el modelo fabricado. ¿Qué efecto tiene la altura del sexo? El efecto del sexo es 4, pero mirad qué bondad de ajuste tiene. 19%. Se traduce así. De la variabilidad que hay en los datos, las que estaba viendo en la gráfica, el 19-20% me lo explica el sexo.
Pero el otro 80% de la variabilidad, el otro 80% no sé por qué es. Son estos errores que estoy cometiendo. Ay, no, esto no. He escogido el sexo, ¿verdad? Si cojo un modelo que me explica todo a partir del sexo, veo que con unas personas tengo errores chicos, con otras personas tengo errores grandes, y el 19% de la variabilidad que tienen las personas en altura es explicado por la línea azul y la línea roja. Pero están horizontales, ¿lo veis? Y veis que hay unos errores a un lado que son grandes y en el centro los errores son chicos. Bueno, pues tengo ahí el 20% de la variabilidad explicada. Un momento, aquí te ha salido 0, deberías tener 0,194. 0,0391. ¿Qué tenéis vosotros los demás? Depende de qué. No me acuerdo si lo puse aquí forzado o no. Si tenéis cada uno algo diferente, no lo habré forzado del todo. Bueno, pero quiero que os fijéis en esto. A que tenemos una variabilidad más o menos mala, del 20%, 30%. Tenemos una variabilidad. Yo lo tengo del 19%. Tú tienes otra cosa, ¿verdad? 0,03. Ese es muy poca para mí. Yo esperaba que tuvieras un poquito más. Bueno, vamos a ver si se arregla esto. Ahora estaba mirando la R cuadrado. Te sale 0,19 la R. Bueno, no te preocupes esto. Quédate con que te has tocado un número pequeñito. No te explica casi nada. Mira lo que pasa ahora. Meter la siguiente variable en el modelo, la que hemos dejado fuera. Y quiero que os fijáis lo que va a pasar con el numerito R al cuadrado. Si tengo en cuenta la edad, atento al R cuadrado, ¿qué va a cambiar? Ahora tengo un 92%. Es decir, el sexo me explicaba parte de la historia, pero cometía errores muy grandes, que no sé a qué se debían. He metido una variable más y la bondad del ajuste es mejor. Traducido, ha sido una buena idea meter la edad. Oh, ningún problema. Eso quiero contarlo justo después, pero está muy bien lo que me está. Eso me interesa. Yo prefiero contar una historia más simple con una sola variable que subir del 92 al 93 contando 10 variables. Entonces, habéis visto aquí, quiero que os fijéis en lo siguiente. Cuando yo explicaba algo solo con el sexo tenía un 20%, he metido de pronto otra más y he subido al 90%. Eso significa que voy a estar muy contento metiendo una variable más. Entre las dos estoy contando casi todo lo que pasa con los niños. Vale. Y ahora es para una. Esto me va a interesar dentro de un momento. Bueno, habéis visto. Otra cosa que siempre espero que veáis. Cada vez que meta una variable más, la bondad del ajuste siempre va a subir. Siempre va a subir porque tengo las dos anteriores y si yo metiera una tercera variable tendría más cositas todavía para explicar. La bondad de ajuste, el R cuadrado nunca baja. Entonces, no solo. Una cosa que tenéis que seguro es que siempre que meta variables, la bondad de ajuste va a subir. Entonces uno podría estar tentado a decir, pues voy a meter el número de teléfono de los niños y el número de la calle y la matrícula del coche del padre. A menos no voy a ir. Fíjate, a menos no vas a ir. Pero no es bueno solo meter variables por meterlas. Entonces vamos a la otra parte de aquí. Y es lo que está relacionado con lo que tú me has dicho. Mira. Aquí tengo R cuadrado. ¿Vale? ¿Lo veis abajo en la página web? ¿Veis que pone R cuadrado? Y R cuadrado ajustada, R square. R square, escrito R square. Vale, tenía que haber puesto R cuadrado. ¿Veis que abajo ahí pone R cuadrado? R square. Es 0,19. Vale. Aquí tenéis un R cuadrado ajustado. Ahora os quiero hablar de un par de numeritos más. El coeficiente de información, uno se llama coeficiente de información, hay dos criterios de información. Uno es el de Akaique, A y C, y otro es el
criterio de información bayesiana, B y C. Voy a decir cómo se utiliza. Cuando esos números, cuando metáis una variable, si los números bajan, felicidades. Habéis hecho bien metiendo esa variable. Si el número, en vez de bajar, aumenta, te está diciendo, la bondad siempre va a mejorar. Eso no hay quien te lo quite. Pero, ojo, si metes una variable y ves que esos coeficientes suben, te está diciendo, estás metiendo una variable que no sirve para nada. Estás metiendo la matrícula del coche del padre. Estás metiendo el número de teléfono de la madre. Cuando metas variables importantes, veréis que A y C y B y C bajan. ¿Vale? Entonces esto no es que sea terriblemente importante, no lo soléis ver en las publicaciones, pero cuando tú estás trasteando en tu tesis doctoral y dices, ¿pongo las horas que el niño hace deporte o no las pongo? ¿Pongo las horas que el niño duerme o no las pongo? Y estás fabricando el modelo, no te fijes solo, pues mi R cuadrado está subiendo. Fijaros que también cada vez que pongáis una variable, queréis que estos numeritos que parecen, se llaman A y C y B y C, no queréis nunca verlos subir. Entonces, estos numeritos te dicen que cuando metas una variable extra, te está diciendo si aporta mucho o no aporta. Como los que escucho en un programa de la tele que dice aporta, aparta o aporta, yo qué sé, no sé, pero me dicen unas cosas así. Si la variable no te cuenta nada interesante, este numerito va a subir. Si te cuenta algo interesante, va a bajar. Entonces, estoy haciendo yo un estudio. Estoy viendo el efecto que tiene el sexo en la edad. Y el efecto es 4. Y me pregunto, oye, meto no, perdón, en la altura, ¿no? El efecto es 4. ¿Meto la edad? A ver qué tal. Fijaos lo que va a pasar con Akaike. La bondad de ajuste va a subir, eso es seguro. Ha subido a 0,92. Solo por la mejoría ya sé que tengo que meterlo, lo voy a meter, diga lo que diga Akaike. Pero ahora lo confirmo. ¿Veis que el criterio de información de Akaike de 232 ha bajado? Te está diciendo, ánimo, mételo, que acaba de meter una cosa muy buena que añade mucha información. Si metéis algo y sube, no hagáis. Lo mismo. Estoy haciendo un estudio con la edad y veo que el efecto de la edad es el que sea. La edad tiene un efecto 2. Y este era el objetivo de mi tesis, estudiar qué efecto tiene la edad en la altura. Pero me pregunto, ¿meto o no meto el sexo? Mi R cuadrado es 0,73. Meto el sexo, subo de 0,73 a 0,9. Estoy contento. Pero voy a estar contento doble. ¿Qué ha pasado con el criterio de Akaike? Estaba en 188. Si meto esta variable baja, ¿consigo que baje? Ha bajado. Adelante. Bueno, esto, entonces, voy a resumir un poquillo todo lo que os he contado. Os dije, si estabais en situaciones ideales, ejemplo de situación ideal, ensayo aleatorizado, eso siempre están perfectos. Puedes poner variables, los modelos explicativos, ponerla, quitarla, que te va a salir todo bien y no va a cambiar cosas. En los estudios observacionales, ojo que ahí no tenéis vosotros mucho control, como te olvides una variable importante que presente confusión con las que has metido y con la explicativa, estás fastidiado, de verdad fastidiado. Y es obligatorio meterlo. Por tanto, mirar en la literatura y si los otros, gente que ha trabajado en un tema, mete variables que tú digas, ¿a qué distancia vive el niño del centro? Dices, ¿eso para qué va a importar? Mira, todo el mundo lo está poniendo. Si todo el mundo lo pone, aunque tú no sepas por qué, ponlo también, que ellos saben por qué lo están poniendo. Saben que hay confusión en algún sitio y tú la pones de todas formas, de todos modos. Es que el R cuadrado no me sube y el criterio de Akaike se me estropea. No importa, lo pones de todas maneras, porque es lo único que te salva de la confusión. Ahora, una vez que hayas puesto todas las variables que es importante poner, el resto que tú quieras colocar o no, y tú digas, ¿esta la meto o no la meto? La meto. El criterio de Akaike es vuestro amiguito. Sobre todas las variables que no sea obligatoria poner, porque todo el mundo las pone. Sobre esas cosas dice, voy a tener en cuenta a qué hora sale el niño del colegio. Si tiene 2 descansos por la mañana o tiene 1. Esas cosas podrían influenciar algo en una medida que haga el niño. Tú no estás seguro, no lo has visto en otras publicaciones. ¿Lo pone o no lo pone? Pues el criterio de Akaike, ver que suba o baja, que te aporte o lo apartas
¿Me os puede ayudar? Bueno, pues más o menos hemos visto lo que yo quería ver de este tema. ¿Vale? Más cositas, ya que estoy aquí. Era del curso de estadística básica aquello del error estándar, ¿verdad? ¿Os acordáis de aquello? ¿Os acordáis del error estándar? Mirad. En este caso he medido 2 con un error estándar de 0,11. Aquí he medido 4 con un error estándar de 0,41. He hecho un estudio con una serie de datos y el ordenador me ha dicho el efecto de la edad es 2 y pone al lado error estándar 0,11. Vamos a traducirlo, vamos a recordar cosillas de lo que sabíamos de error estándar. Eso significa que en el 95% de las ocasiones que vea un resultado como así, el verdadero efecto de la edad será 2 más menos, ¿acordáis? 2 veces 0,11, arriba abajo. Eso es lo que pasaba. El efecto real será 2 o un poquito menos o un poquito más. 0,11, ese 0,11, el error estándar, ¿os acordáis de una de las cosas de que dependía? Era del tamaño de la muestra. Entonces, imaginaos, aquí al fabricar los datos, le he dicho al ordenador tamaño. Fabrícame muestra de tamaño 40. Si hago la muestra en vez de tamaño 40, 160, es 4 veces más grande. Voy a coger muestra en vez de 40, 160. No miréis, no miréis. A ver si tenéis todavía la información. Si la muestra es, en vez de 40, 160, vuestra intuición, ¿qué os diría? ¿El error estándar sube o baja? Baja. ¿Y a cuánto baja? Lo he subido 4 veces. Bajaba un numerito que era raíz de 4. Cuando los estudios son el doble de grande, tu margen de error bajaba a la raíz cuadrada de 2. Si lo cojo 4 veces más grande, mi error baja a la raíz de 4. Por eso lo he hecho 4 veces más grande, porque la raíz de 4 me la sé, es 2. Entonces, mi error estándar es sin mirar la mitad de 0. Algo así tiene que ser. Hay una parte aleatoria, por supuesto, aquí. Pero sin mirar, ya sé lo que es. Tiene que ser, como lo he redondeado, 0,06, la mitad de 0. ¿Lo veis? Entonces, ¿esto por qué os lo cuento aquí? Porque tiene que ver con el diseño, de estudio y tamaño de muestra, cosa que os afecta cuando estáis escribiendo un proyecto fin de máster. Si leéis una publicación, un artículo, que veáis algo y veis que el estudio tiene un error estándar de 0,11 y os gustaría tener la mitad, ¿qué tamaño de muestra debéis elegir? El doble del doble, el doble al cuadrado. Bueno, esto va a participar. ¿Veis que esto sigue diciendo las mismas cositas que hacíamos antes? El error estándar tiene que ver con la precisión de la medida. La precisión de la medida tiene mucho que ver con el tamaño de la muestra. Y ahí es donde se refleja. El p-valor. Bueno, lo calcula el ordenador para nosotros. Nosotros sabemos del curso de estadística básica lo que era una significación. Pero vamos a retomarlo. La hipótesis nula. Un momentito. Esto de la hipótesis nula. ¿Os acordáis cuando estaba haciendo esto? Teníamos que los efectos podían ser positivos, negativos o neutros. Un efecto neutro es que el sexo tiene un efecto de 0. Esta es la hipótesis nula. El efecto del sexo es 0. Pues me dice esto en este valor de aquí. El efecto del sexo es 4. Pero lo he medido con una precisión, un error estándar de 0,023. Es decir, la verdadera respuesta será 4, 0,23 hacia abajo o hacia arriba. Normalmente, como vosotros trabajáis en 95, ponéis 2 veces 0,23 hacia abajo, hacia arriba. A que entre 4 más menos 2 veces error estándar, ahí no está el 0. Como en 4 más menos 2 error estándar no está el 0, ya sabes que el efecto no va a ser 0. Eso es lo mismo que decir que va a haber un efecto estadísticamente significativo, con un P más pequeño que ese 0,05. Lo calcula el ordenador por vosotros no tenéis que saber ninguna formulilla. Vamos a ver cómo se ve esto
en Jamovi. Lo teníamos aquí, a ver si nos falta algo. El ordenador me ha hecho mi tabla, me ha hecho el efecto de la edad es 2, el efecto del sexo es 4. Cada cosa viene con su error estándar, tenéis que tener unos números muy parecidos al mío. Y estos efectos son estadísticamente significativos. ¿Lo veis? En coeficiente del modelo, un momentito. Mira, desplegar este panel que se llama coeficiente del modelo. Y en coeficiente del modelo, marcar intervalo de confianza. Es que quiero interpretar cómo se ponen qué significa un intervalo de confianza en regresión. ¿Vale? Bueno, pues aquí lo tenéis. ¿Cuál es el efecto del sexo? El efecto del sexo es 4, medido con un error estándar de 0,4. Pues traducido. 4 más menos 2 veces 0,4, por ahí debe estar el verdadero efecto. Y el ordenador lo calcula por ti. 4 más menos 2 veces 0,4 es el intervalo que va desde 3,18 hasta 4,8. Esto es 4 más menos 2 veces ese 0,4 que estáis viendo ahí. Lo podéis poner o no, lo que queráis. Y ahí está todo. El efecto es significativo. Una forma de responderlo en forma de intervalo de confianza. Sí, porque el 0 no está aquí. Dice otra forma. Sí, porque el P es muy pequeño. Bueno, pues esto que estáis viendo aquí se va a repetir cuando yo vea regresión logística, pero el numerito importante va a ser no el 0, sino el 1. Vaya a haber un intervalo de confianza y lo que nos va a interesar es si el intervalo de confianza contiene o no al 1 y tenéis que estar atentos porque eso es la pregunta de examen que os va a caer. Yo pondré un intervalo de confianza y si os lo pongo para una altura media y os digo que el intervalo va de menos 0,5 a más 0,5, el efecto de lo que sea es no significativo. Si lo pongo de 0,5 a 0,7, no, lo voy a poner ahora así. Le pongo un intervalo de 0,5 a 1,5. ¿El efecto es significativo en una altura? 0,5 a 1,5 sí, porque no está el 0. Pero ahora lo voy a pillar. Cuando lo ponga con el 1, con la odds ratio, cuando yo haga regresión logística, en regresión logística, como te pongo un intervalo va de 0,5 a 1,5, está el 1 en medio. Y he cambiado de valor neutro. En regresión lineal, un intervalo de 0,5 a 1,5 es significativo. Cuando esté en el siguiente tema, va a cambiar. ¿Vale? Entonces vaya a estar atento para no caer en mis trampillas que yo ponga al examen. Bueno, pues este creo que es un buen sitio para hacer un descansillo. ¿Vale? Más o menos regresión lineal. ¿Visto? Veré más cosas, pero las cosas que voy a ver son cosas que no preguntaría yo en un examen por esto. Me ponen las clases de 5 horas. Yo sé que, os acordáis del examen, lo que hay en la hora del principio, y sé que lo de la hora del final, no. Entonces, hay cosas que me interesa ver como interacciones y cosas que tengo por ahí. Entonces, eso lo cuento al final en la parte que no entra en el examen. ¿Vale? Entonces, digamos que regresión, lo que va a caer el examen, ya está visto. Otras cosillas van luego. Entonces, ¿qué vamos a hacer después del descanso? Regresión logística. Y va a ser una repetición de todo esto, con los mismos pasitos, pero con variables que la gente termina en vivo o en muerto. Solo tiene dos resultados. Esa es la variable pendiente. No es un número como la altura. Solo sí o no. Bueno, pues hacemos descansillo. Son las 17:30. ¿Cuánto estáis haciendo de descanso? 30 minutos. Pues seguimos a las 18. Wow, no paro la grabación de esta que... Ah, bueno, esto sí lo puedo parar porque no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que lo puedo parar ahora. Sí. Seguimos con regreso. Vale. Y esto lo paro dándole aquí.